Voy a borrar otra vez. Acuérdense que aquí tenemos solamente un pequeño espacio de pizarrón. No es como en el salón que tenemos un pizarrón bastante grande. Entonces hay que estar borrando constantemente para poder tener espacio y que lo que estoy escribiendo no se nos salga del foco de la cámara. De cualquier manera, pues ustedes pueden estar repitiendo el video para poderlo revisar, lo pueden parar, no hay problema porque esté uno borrando, ¿no? Bien, entonces quedamos que estamos en el conjunto de los números naturales. Bueno, conjunto. Vamos a ponerlo completo. Más adelante iremos simplificando y al final de cuentas vamos a terminar diciendo los naturales, ¿no? Pero ahorita, como estamos viendo precisamente el tema de la definición de qué es un número natural, pues tratemos de emplear todas y cada una de las palabras. Hasta que ya vayamos a otros temas, pues ya nos referiremos coloquialmente como naturales simplemente, ¿no? Ahorita estamos hablando del conjunto de números naturales que quedamos que se representan con una n, ¿sí? Ojo, cuando uno está escribiendo es más fácil escribir la doble rayita al principio, pero después en las computadoras el signo que viene es así, ¿no? Pero pues es lo mismo, nada, es un signo que representa que es un conjunto de los números naturales ya bien establecido y conocido por todo el mundo. Bien. Y vamos a empezar con la primera propiedad, la propiedad 1. Si quieren, aquí le ponemos propiedades. Del conjunto de números naturales. La número 1 es la propiedad de cerradura. ¿Sí? Para la suma. ¿Sí? Pues para la suma ¿de qué? Pues de elementos del conjunto de números naturales. No es para la suma de conjuntos, que también se puede llegar a hacer, pero ahorita no estamos hablando de estar sumando conjuntos, estamos hablando de estar sumando elementos dentro de ese conjunto, en este caso del conjunto de los números naturales. Ok, propiedad de cerradura para la suma, si quieren se lo ponemos acá, de elementos del conjunto de números naturales. ¿Sí? Entonces, esta se va a cumplir si yo tomo dos elementos del conjunto. Le aplico la operación binaria de la suma y veo qué elemento me da. Si el elemento que me da pertenece a los números naturales, entonces la propiedad de cerradura sí se cumple. Si el elemento que me da me está dando afuera del conjunto de los números naturales, pues quiere decir que la propiedad de cerradura no se da, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces pensamos, tenemos a dos números naturales, n1 y n2, que pertenecen al conjunto de números naturales.
que los tenemos que sumar. Tenemos que agarrar el 1 y luego le agregamos el elemento 2 de los naturales, el n2, y el resultado va a ser un número cualquiera. Si este número cualquiera es un número natural, entonces la propiedad se cumple. Digo, puede ser cualquier número, nada más tenemos que verificar que efectivamente sea de los naturales. Vamos a probarlo. Agarramos dos números naturales cualquiera, por ejemplo el 3 y el 5. ¿Sí? 3 más 5 es igual a 8. Y 8 pertenece a los naturales. ¿Sí? Así lo podemos hacer con un montón de elementos dentro del conjunto. Podríamos pasarnos toda la vida haciendo esa demostración o ese muestreo y veremos que siempre se están cumpliendo. Siempre que yo sumo dos números naturales, al final de cuentas me va a dar un número natural. ¿Sí? Entonces podemos decir que sí se están cumpliendo, sí se está cumpliendo la propiedad de cerradura para la suma de números naturales. ¿Sí? Podemos también ver un contraejemplo, o sea, un ejemplo que no se da con números naturales. Este contraejemplo está muy sencillo, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, con la resta. La propiedad de cerradura se da para la resta de elementos del conjunto de números naturales. Esa sería nuestra pregunta del contraejemplo. Entonces, tenemos que preguntar la propiedad de cerradura para la resta de números naturales se cumple. Ok, entonces agarramos dos elementos cualquiera del conjunto de los naturales, que para simplificar pues podrían ser los mismos, 3 y 5, y ponemos 3, bueno, una parte más sencilla primero, que podría ser engañosa, 5 menos 3. Pues va a ser igual a 2. Los números 2, 3 y 5 pertenecen a los números naturales. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, sí se cumple. Pero entonces, yo tendría que encontrar de entre el infinito de operaciones que se pueden hacer de resta dentro del conjunto de números naturales, cuando menos una que no se cumpla. Con una que yo encuentre que no se cumpla, entonces ya podemos decir que la propiedad de cerradura no se cumple para la resta de números naturales. Y el ejemplo pues está aquí, ¿no? Porque si nosotros volteamos la operación y decimos, no, ahora no le voy a restar 3 a 5, sino que a 3 le voy a restar 5. ¿Ok? 3 menos 5 va a ser igual a menos 2. Y entonces aquí ya tenemos un problema, porque menos 2 no pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, podemos decir, la propiedad de cerradura para la suma de elementos del conjunto de números naturales sí se cumple, pero la propiedad de cerradura para la resta de números naturales no se cumple. Por lo tanto, pues no se cumple. No se cumple. ¿Sí?
Ese es nuestro contraejemplo. Acuérdense que nuestro contraejemplo pues es otra manera de determinar por qué nuestro ejemplo sí se está cumpliendo. ¿Ok?